desde Cartagena, Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Panamá, saludos. Buenas tardes. Si Tardes. quieren irnos anotando en el chat de dónde nos están mirando, y de qué institución, se los agradecemos. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Hola, bien, Erquinio. ¿cómo estás, Erquinio? Muy bien, excelente, ¿cómo te va, Ana? Bueno, no sé si falta más gente o podemos empezar. Sí, empecemos, Ana. Bueno, ¿haces la presentación, Mariana? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por sumarse. Siempre dudo en presentarme o no, pero imagino que siempre hay gente nueva, así que por las dudas le cuento que soy Mariana Sabino, soy la coordinadora regional del programa GLOB para América Latina y el Caribe, y hoy estamos en el webinar número 8 de la campaña Árboles dentro de Latinoamérica y el Caribe, y tenemos un invitado de honor, es el doctor Ricardo Villalba, que es ingeniero forestal, es de aquí de Argentina. Es doctor en geografía por la Universidad de Colorado, como becario de NASA, con estudios postdoctorales en Earth Observatory, Universidad de Columbia, Nueva York. Actualmente es investigador superior del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. También fue miembro del comité directivo del Programa Internacional de la Geósfera y Biosfera de UNESCO. Y también tiene varios premios nacionales e internacionales, y hoy nos va a hablar de la dendrocronología, que es lo que nos dicen los anillos de los árboles. Así que, Ricardo, muchas gracias por aceptar esta invitación y estamos ansiosos por ver y escuchar tu presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Agradecerte, Mariana, agradecer a Ana por la invitación. Voy a compartir la pantalla para contarles sobre los anillos de los árboles. Me parece excelente esta iniciativa que tienen de tratar de conectar a la gente en América Latina a través de los árboles, porque, bueno, aquí vamos a ver algunos aspectos y realmente son seres fascinantes y que han estado atados a mi vida de investigación por más de 40 años y por los cuales tengo una apreciación muy especial. Bueno, como todos ustedes saben, los árboles forman bandas o anillos de crecimiento que se suponen son de carácter anual en la mayoría de los casos. Y esos anillos de crecimiento son como la escritura de los árboles de la historia que están viviendo. Es decir, a través del leño, de sus anillos de crecimiento, los árboles nos van contando año tras año qué está aconteciendo a su alrededor, qué es lo que están viendo, cómo están palpitando el mundo que los rodea. Entonces, la dendrocronología, que es lo que nos convoca hoy, es justamente la técnica que nos permite leer, descifrar a través de los anillos de los árboles la historia de la historia justamente ambiental que ha sucedido alrededor de ese árbol en particular. Y obviamente vamos a ver que es una herramienta científicamente poderosísima, ambientalmente fantástica, y que tiene la capacidad inclusive de contarnos historias únicas, porque los árboles, vamos a ver, tienen algunos de ellos miles de años, y podemos saber sobre la historia del territorio alrededor del árbol durante todo ese tiempo, durante miles de años. Es decir, proveen información que es única y muy valiosa justamente para nuestro conocimiento de cómo la Tierra ha evolucionado, de cómo el planeta ha evolucionado, de cuál es el efecto justamente que los seres humanos
a través de este proceso de calentamiento global, de las emisiones de gases de tipo invernadero, estamos introduciendo al mundo y cuán diferente es este mundo actual del que hace 100, 200, 1000, 2000 años vivían estos árboles. Está lejos de ser una presentación formal lo que yo voy a dar, y no me molesta si me interrumpen, pero no sé cuál es la metodología, si prefieren que hagamos las preguntas al final, y entonces Normalmente hacemos avanza. las preguntas al final, o sea, Bueno, explica perfecto, todo y después perfecto. le damos un espacio de Bueno, preguntas. Pueden ir bueno, anotando las preguntas en el chat si quieren, yo después las vamos a coordinar. perfecto. Entonces, vamos a avanzar con la presentación y yo le pido a Mariana o Ana que me controlen el tiempo y cuando estemos en los 30 minutos que tengo acordado me dicen que por ahí estamos, ¿no? Bueno, los árboles en América Latina son, como en todos los lugares del mundo, son fantásticos, pero como son los árboles que tenemos aquí en nuestros bosques nativos, los árboles que nos rodean, uno se va encariñando y descubre que son aún mucho más bellos, lindos y que los aprecia y los valora notablemente. La imagen de la izquierda justamente es un bosque de araucaria en la Patagonia, una especie emblemática con una fisonomía única, particular. La imagen central corresponde nada menos que a árboles del alerce, la Fitzroya cupresoides, que es la especie más longeva del hemisferio sur. Es el ser viviente más viejo que tenemos en el planeta, en el sector del hemisferio sur del planeta. Hay ejemplares que hemos contado sus edades que superan los 3.600 años y algunos recientemente que hemos contado que han llegado a tener 4.000 años y que lamentablemente por esta digamos, descuido, por esta necesidad, digamos, a veces no justificada de la economía, han sido talados, han sido cortados, y cuando da una tristeza enorme que un árbol que tiene 4.000 años por una demanda económica o por una necesidad, digamos, tal vez no justificada, ha sido talado después de estar allí parado por más de 4.000 años. La imagen de la parte inferior, que son pequeños arbolitos que corresponden a las queñuas que crecen en el altiplano de América del Sur, corresponden justamente a los árboles que crecen más alto en todo el mundo. Hay ejemplares que son de 3, 4 metros, los que alcanzan mayor tamaño, y pueden llegar a tener hasta 500, 600 años, y se ubican hasta alturas superiores a los 5.000 metros. Es decir, que en América Latina tenemos una colección de árboles fantásticos, realmente, algo que con una distribución única, desde los árboles más altos a los árboles más longevos del hemisferio sur, y que si seguimos mirando y seguimos observando, vamos a ir descubriendo lo fantástico que estos árboles son y cuánta información justamente nos pueden brindar, y que nos va creando justamente un compromiso de lo importante que es preservarlos, cuidarlos y mantenerlos para el bien y para el funcionamiento del planeta y para la vida sobre el planeta. Bueno, estas son secciones transversales, es decir, maderas, pedazos de madera que han sido pulidos muy, muy finamente, en el cual cada una de estas banditas que vemos corresponden a anillos de crecimiento. La imagen superior de araucaria, el ejemplar, estos árboles que veíamos, esta fisonomía tan particular, cada una de estas bandas corresponde a un año de crecimiento, y ustedes pueden ver que esto va variando en tamaño, va variando en color, y cada una de esas características en densidad, en la composición química que se puede analizar, y cada una de esas características nos brinda una información muy particular. Entonces,
Aquí están, la imagen corresponde a 3 de las coníferas, y las coníferas tienen leños mucho más sencillos que las latifoliadas, y por lo tanto los anillos de crecimiento son fácilmente identificables, que es el caso justamente que estamos viendo de la araucaria en la imagen superior, el ciprés de la cordillera en la parte media y el Fitzroya cupresoides, lo que yo decía, el alerce, esta especie tan longeva en la parte inferior. Pero los árboles, todos los árboles, es decir, las latifoliadas también tienen anillos de crecimiento, y aquí lo estamos viendo en 2 especies tropicales o subtropicales que crecen en toda la zona tropical de América del Sur, que son los cedros, las cedrelas y los nogales. Este caso es el nogal, el Juglans australis, que es el nogal que crece, que viene más hacia el sur, y donde los anillos están también claramente delimitados. Hay que poner por ahí un poquito mayor de esfuerzo para verlos, pero cada una de estas bandas verticales que estamos viendo corresponde a un anillo de crecimiento. Es decir, que tanto en las coníferas, donde vemos fácilmente los anillos, como en el caso de las latifoliadas, es posible establecer justamente, determinar los anillos de crecimiento. Y la primera información que nos dan, generalmente, como les dije, en un 99% de los casos, cada uno de estos anillos representa un año de crecimiento. Y uno ahí está mirando, por ejemplo, si miramos el cedro arriba, vamos a ver que hay anillos que son anchos, esas bandas son anchas, pero si vamos hacia la izquierda, que son mucho más delgaditas, y ya nos están dando información sobre cómo ha sido la historia que ha vivido ese árbol en particular. Entonces, tenemos la capacidad justamente de poder leer esa información que ha quedado almacenada en el leño de los árboles, y que nos va a ser muy útil en este caso, y la voy a concentrar, para reconstruir la historia ambiental en América Latina, que es justamente los lugares, y particularmente en la zona austral, o sobre la zona de la cordillera de los Andes, donde hemos trabajado más intensamente. Bueno, como ustedes, lo que mostraba yo son secciones transversales de árboles que fueron cortados. Lamentablemente, bueno, el hombre hace uso de la madera, y está bien que se use la madera, entonces uno va a un aserradero y puede conseguir secciones de los árboles que han sido cortados, pero para hacer estos estudios dendrocronológicos, por suerte, no necesitamos cortar los árboles. Se usan, lo que estamos viendo aquí en la imagen, es justamente el empleo de un barreno de incremento, que es como un sacabucado que tiene la particularidad de que uno puede sacar, es como una biopsia que uno toma desde la parte más externa del árbol, desde la corteza. Aquí hay un joven aventurero bastante arriesgado tomando la muestra, lo pueden ver ahí en el árbol, y que con ese aparato que se mueve en forma manual, uno puede sacar, digamos, una muestra, que es la que se ve en la parte inferior, que tiene aproximadamente 2 a 3 milímetros de espesor, y que esa muestra nos va a permitir contar justamente la edad de los árboles desde la corteza hacia la parte central. Y bueno, con el tiempo uno va desarrollando habilidades como para poder sacar buenas muestras, conociendo la especie, ubicar dónde se encuentra justamente la parte central, de tal forma que con esa muestra en particular, uno, sin hacerle daño al árbol, sin producirle ningún daño, uno la trae, la va a pulir muy correctamente, y allí va a poder hacer justamente el conteo de sus anillos de crecimiento para poder entender la historia que ha vivido el árbol durante los cientos o miles de años que ha vivido. Entonces, también el otro elemento que usamos son árboles muertos, porque vamos a ver que existe la posibilidad de conectar los árboles vivos con los árboles muertos a través de un proceso que se denomina cofechado o cofechar el material, de tal forma que una de las enormes ventajas de la dendrocronología es que es establecer, porque podemos contar justamente año por año, nos va a permitir justamente poder usar este material muerto y de alguna forma cofecharlo con el material vivo para producir justamente cronologías que son muy extensas y que van a tener miles de años. Entonces, a los árboles vivos los vamos a complementar con árboles muertos, como el que ven ustedes aquí, que estaba en un roquerío, que pudo haber caído hace cientos de años, y como lo vemos allí, ese árbol vivió, aquí justo no me deja ver, pero aproximadamente 700 años, entre el año 300 y el año 1700, algo así. Entonces,
es posible, vamos a ver que es posible a través de la técnica de cofechado conectar ese material. Y fundamentalmente, usando estas muestras que tomamos de los árboles vivos a partir de barrenos con barrenos de incremento, que es como les dije, es como sacar una biopsia del tronco del árbol para poder contar, para que nos cuente su historia, tener un registro muy pequeño de la madera, que vamos a complementar, en el caso que encontremos en el lugar, con estas secciones transversales que uno corta justamente de árboles muertos. Entonces, eso nos va a permitir justamente extender la historia ambiental de ese lugar basada en los anillos de los árboles. De esta forma, entonces, es como vamos a poder emplear los anillos de los árboles para ir conociendo la historia de la región que nos interesa o respondiendo a interrogantes particulares, como vamos a ver de la región. Entonces, en este caso, en la parte, allí hay una persona, un joven, que está mirando una de estas secciones transversales de un árbol muerto que fue cortado, y allí uno puede mirar los anillos de crecimiento como está marcado en la parte central, bajo la lupa. Los anillos obviamente son muy delgaditos, depende obviamente de las especies, pero generalmente, muy raramente en los bosques templados y fríos, supere el milímetro o un poquito más del milímetro, generalmente son más delgados, y en los árboles tropicales pueden crecer, podrían llegar a tener hasta 1 centímetro de espesor en situaciones muy particulares, en situaciones en que tengan muchas condiciones muy favorables para el crecimiento. Entonces uno puede contar en esa sección transversal, y en la parte aquí a la derecha, en la parte baja, hay 2 de estas muestras que yo le digo, estas pequeñas muestras, que uno las va a pulir, y ahí se empiezan a ver nuevamente los anillos, muy claramente los anillos de crecimiento, como estamos viendo aquí justamente en este sector en la parte inferior. Y bueno, como sabemos, el año que tomamos la muestra, fuimos ahora y tomamos la muestra en el año 2023, el último anillo que se formó justamente va a ser el 2022-23, dependiendo de la región en que estemos, pero podemos fecharlo precisamente. El anterior va a ser justamente el del año anterior, 2022, el otro 2021, y así podemos ir hacia atrás fechando con la precisión exacta, de año por año, y eso es una de las bondades. Es la belleza de la dendrocronología, que cuando uno dice, este es el año 1521, está seguro que es el 1521 y no es el 1522 ni el 1520, es el 1521. Y eso es una virtud de los árboles, de tener esta particularidad que a través del proceso de cofechado y comparación con otros árboles me permite establecer la edad con enorme precisión. No hay otra técnica de datación del pasado a escala global que pueda dar información con una resolución tan perfecta como los árboles. Entonces resulta muy difícil cuando uno va descubriendo todas estas bondades no terminar enamorado justamente de los árboles, ¿no? Fundamentalmente aquellos que estudiamos el ambiente, cómo evoluciona el ambiente, la información que nos puede dar justamente a través de un fechado exacto, de ver justamente y de poder precisar qué ocurrió en los árboles en el mundo cuando el año 1815 hubo una erupción gigante como la del volcán Tambora, que modificó, enfrió el planeta. Eso va a quedar registrado en todos los árboles del mundo, en mayor o menor medida de acuerdo a las cercanías en que estemos, pero va a quedar registrado. Y si hay un movimiento sísmico, también va a quedar en el anillo del árbol, porque justamente el movimiento sísmico va a destruir raíces, va a romper el suelo, eso va a producir cambios en la vida, es decir, en la fisiología del árbol, y eso va a quedar marcado en los anillos de crecimiento. Entonces, como sé que puedo fechar exactamente el año de formación, puedo saber exactamente cuando hubo un sismo en el año 1420, antes que Colón llegara a América. Entonces, bueno, esa información está en el leño de los árboles, está grabado en el leño de los árboles. Y tengo la suerte justamente de haber tomado una profesión que me permite leer precisamente el leño de los árboles y tener toda esa información tan rica que se ha almacenado justamente en los árboles. Fíjense, la parte central aquí de la imagen está representando una porción de madera, que yo no sé, que sé de dónde viene, pero no sé exactamente la edad. Pero sí tengo, las muestras laterales corresponden a material que he fechado, yo sé exactamente los años.
y fíjense cómo el patrón de estos anillos delgados y finos es tan perfecto que yo puedo correr, mover la muestra que desconozco la edad hasta que encuentro una coincidencia perfecta, como uno puede ver, ¿no? Allí los anillos finos, los anillos delgados, nuevamente una combinación de tantos anillos delgados, un anillo grueso nuevamente, tantos anillos delgados. Entonces, eso se denomina lo que hablamos del cofechado, la técnica del cofechado. Y los árboles, justamente esto puedo hacer con los árboles. Entonces esto me permite, como decíamos anteriormente, yo tengo los árboles que medí desde el comienzo, desde la actualidad, que sé que lo tomé en 2023, este es el último año, luego 22 y así sucesivamente. Y cuando encuentro una porción de madera del pasado, tengo la posibilidad justamente de correr esa madera, ese pedazo, la estructura que he medido sobre la estructura que conozco actual, de tal forma que es como un rompecabezas que en un momento determinado eso calza perfectamente. Es una pieza de un rompecabezas, es como cuando estamos armando un rompecabezas. Claro que eso lo hacemos ahora con programas de computación que permiten establecer cuál es la mejor posibilidad de cofechado, estadísticamente establecer, dar certidumbre sobre la calidad del cofechado. Pero es fundamentalmente esa técnica. Entonces, yo tomo una muestra de un árbol vivo, aquí a la derecha, y tengo la sección, y ahí ya está mostrado, se muestra en este sector esa pequeña, como dibujito que corresponde a la muestra que tomo con barreno, es decir, al árbol no lo voy a afectar, y esa muestra de barreno voy a medir los anillos de crecimiento. Ahora voy a un sitio arqueológico, una construcción, una alambrada muy vieja, que no sé cuándo se hizo, tomo una muestra del poste y puedo también medir los anillos de crecimiento en ese poste, y luego fíjese que uno va, lo que decíamos anteriormente, va a correr la muestra que desconoce la edad en relación a la muestra que está bien fechada, y uno puede ver ahí en el sector en los cuales comparten que el patrón de las variaciones de crecimiento es la misma. Es decir, si miramos las dos líneas rojas aquí abajo, entre 1960 y 1970, el patrón es el mismo en el árbol vivo y el árbol que está en la cerca. Entonces eso me permite a su vez irme hacia atrás en el tiempo con el árbol, este árbol muerto. Y puedo encontrar después árboles muertos tirados, y vamos a ver que hay posibilidades de encontrar material que en ambientes particulares pueden persistir por 300, 500, 1000 años, pedazos de tronco en ambientes muy áridos donde no se descomponen, y uno puede tomar ese material y también seguir haciendo el mismo ejercicio, irse hacia atrás. Y luego, por ejemplo, en el pasado existieron bosques que en un momento en que los glaciares avanzaron sobre el planeta, en un momento de enfriamiento, como fue la pequeña edad de hielo, la glaciación, esos quedaron enterrados en lo que son las morenas formadas por glaciares. Yo puedo rescatar esas maderas y también de la misma forma poder justamente usar ese material para extender la cronología más en el pasado. Esta técnica se denomina técnica de cofechado, y los árboles, el leño de los árboles es el único material que nos permite hacer este proceso que es clave y fundamental, y que, como les dije, representa la forma de datación más precisa que tiene el ser humano para conocer eventos, en qué momento ocurrieron ciertos eventos del pasado. Bueno, esto, por ejemplo, perdón, me equivoqué, voy hacia atrás. Esto nos ha permitido, en el caso de trabajando con colegas de Chile, reconstruir, por ejemplo, armar cronologías que tienen 5.000 años de edad, es decir, más de 5.800 años. En este caso, desde la línea central acá donde dice BCAD, está separando antes y después de Cristo, es decir, desde el año 1 al presente, hacia el año 2000, y 3.000 años hacia atrás, que es material que fue encontrado justamente sepultado por cenizas volcánicas. Aquí hay muchos volcanes en la Patagonia, y esos volcanes producen depositaciones de ceniza muy grandes, de varios metros, que pueden justamente sobreponerse sobre el bosque, y mueren algunos ejemplares, pero hay leños, maderas que van a permanecer allí perfectos, sin alterarse, como preservados justamente por esta ceniza. Entonces uno va tomando ese material y haciendo este proceso de cofechado, jugando esto como el rompecabezas, ir armando las piezas de tal forma que parto de los árboles vivos que se mostraban en el año 2000,
voy hacia atrás tanto como el árbol me lo permite y puedo enganchar justamente el material que llamamos subfósil y, como en este caso, construir una cronología que tiene más de 5.000 años. La belleza de esta técnica, la posibilidad que nos brindan los árboles es única, ¿no? Y esto se aplica en todos los lugares del mundo. Bueno, les cuento que vamos a hacer un poquito, muy poquito de historia. La dendrocronología, bueno, se remonta, de acuerdo a lo que uno lee, para los italianos fue Leonardo da Vinci, que fue el primero que visualizó este patrón de crecimiento de los anillos de los árboles. Pero el primer gran impulso desde el punto de vista científico ocurrió en el sur de los Estados Unidos, en Arizona, precisamente en Tucson, donde un astrónomo comenzó, como siempre la historia esta, que va, hace un picnic determinado y ve que justo hay un tronco cortado. Él era astrónomo y estudiaba las fluctuaciones de las manchas solares, y allí justamente a él le interesaba saber cómo había sido el clima del pasado, y vio entonces que justo estos troncos que estaban cortados allí, los anillos de crecimiento, como vimos al comienzo, variaban de un año al otro. Y él dijo, bueno, esto puede estar asociado justamente al clima y puedo relacionarlo con las manchas solares. Bueno, él lamentablemente no pudo avanzar en esa perspectiva, pero sí le dio un impulso a la dendrocronología enorme, tratando de fechar eventos del pasado, y fue eminentemente exitoso. Bueno, este señor Edward Douglas se estableció en Arizona y creó, bueno, justamente la escuela de la dendrocronología moderna, y de la cual que estamos viendo ahora es Ed Schulman, que fue la primera persona que vino en el año 1949 a Sudamérica, y justamente, bueno, por la experiencia que ellos tenían de trabajar en la zona oeste de los Estados Unidos, en zonas áridas, donde los árboles eran muy sensibles a la variabilidad climática, él vino y trabajó en Patagonia, y con dos de las maderas que yo le mostré inicialmente, el ciprés de la cordillera y la araucaria, desarrolló las dos primeras cronologías de anillos de árboles para América del Sur, que se publicaron justamente en el año 1956. Y de allí, bueno, luego vino un gran proyecto también impulsado por la Universidad de Arizona en la década del 70 para reconstruir el clima del hemisferio sur. Y bueno, estuvieron trabajando no solo en América del Sur, sino también en Australia, en Nueva Zelanda y en Sudáfrica. Y comenzó el desarrollo en forma mucho más consistente de cronologías en el hemisferio sur. Bueno, en la actualidad la situación ha cambiado, y cada uno de estos puntos, y es solo no está en detalle, es solo para que tengan una idea, representa la cantidad de cronologías por especie, el número de especies que se han utilizado. Es decir, de estas dos cronologías que desarrolló Schulman en la década del 50, en la actualidad existen más de 250, 300 cronologías de distintas especies, fundamentalmente concentradas en la zona a lo largo de la cordillera y en las zonas más frías, donde la formación de anillos de crecimiento está más claramente demarcada por la existencia de un verano que hace que los árboles durante el invierno, o sea, el contrastante, perdón, entre un verano y un invierno y el invierno, que hacen que en el invierno el crecimiento se detenga, y entonces la formación de anillos es más clara. Pero en este momento, como les dije, mirando con detalle las maderas, ya existen cronologías en las zonas tropicales, y la técnica ha avanzado notablemente, fundamentalmente desde el año 2000 al presente, con una cantidad muy marcada de cronologías en América del Sur y parte de América Central. Entonces, esta sería la situación actual, donde hay cronologías desde estos árboles que hablábamos anteriormente, que fueron los originales que se usaron, el alerce, la araucaria, el ciprés, hasta estos árboles pequeños que les comentaba del altiplano, que crecen a 5.200 metros de altura. Ya existen cronologías sobre el altiplano en Bolivia usando justamente esta técnica de los anillos de los árboles. Y bueno, hoy quedamos en que iba a hablar fundamentalmente de cómo estos anillos de los árboles pueden ayudarnos a establecer procesos geodinámicos y estudiar la variabilidad climática del pasado. Espero tener tiempo para ello. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo puedo usar los anillos de los árboles para conocer las variaciones del ambiente del pasado. Y lo que estamos viendo es el Cerro Tronador, del cual descienden una cantidad muy grande de glaciares, que son los cuerpos blancos estos, y un glaciar en particular
que dejó su rastro en el pasado, que es mucho más ancho, mucho más grande que en la actualidad. En este momento todavía esta fotografía es de comienzos del siglo XXI. En la actualidad todavía este glaciar ha retrocedido notablemente hacia atrás, pero uno puede ver aquí la cicatriz que dejó sobre el bosque que crecía y avanzó. Entonces, allí justamente ahora los árboles están recuperando ese territorio que abandonó el glaciar. Y uno si mira con detalle va a ver que hay del bosque maduro que no fue afectado sobre la ladera, donde se ve claramente que el bosque no fue afectado, al sector donde ha sido totalmente removido por ese glaciar cuando avanzó durante la pequeña edad de hielo hace 400, 500 años. El bosque ahora está recuperando el terreno que le tomó el glaciar. Y entonces uno ve que podríamos usar justamente, y hemos usado justamente los árboles que crecen sobre estas laderas que van recuperando para establecer justamente una cronología de la velocidad del retroceso del glaciar. Es decir, el glaciar va retrocediendo y los árboles van colonizando. Entonces, si yo puedo saber la edad de los árboles creciendo sobre estos depósitos, sobre estas morenas de los glaciares, yo puedo establecer una cronología. Fíjense ahí como uno ve, ahora estamos mirando el costado de este glaciar, ¿no? de una de estas laderas, y uno ve el bosque maduro arriba donde los árboles, está el bosque sin ser tocado, y después ve una línea, y de esa línea hacia abajo árboles cada vez más chiquititos, hasta llegar al hielo que lo vemos aquí en la parte inferior, que en este caso está cubierto de material detrítico, por eso tiene ese color marrón particular, porque está ya en un proceso de colapso, de retracción. Pero lo que yo quiero que vean es justamente esa sucesión de árboles que van colonizando, con árboles muy pequeños cerca del glaciar, porque allí hace muy poquito abandonó el glaciar esa zona, y que los árboles van siendo cada vez mayores hacia llegar hacia el bosque maduro que no fue tocado por el glaciar. Entonces, con estos barrenos tomamos muestra de cada uno de estos árboles, que está muy cerca, más lejos, y uno puede tener, por ejemplo, la idea de retroceso del glaciar, con qué velocidad. Entonces, nos dice que, por ejemplo, el árbol, el bosque maduro tiene individuos que tienen más que crecieron 300, 400 años, pero que el árbol más viejo sobre la morena más externa, sobre justamente el arco más externo que dejó el glaciar, es de 1833, después tenemos otro, si vamos a otro evento más cerca, es decir, a los árboles más jóvenes, 1875, 1890 y así sucesivamente hasta 1970. Es decir, de esa forma podemos reconstruir la velocidad del retroceso del glaciar basado en la edad de los árboles que crecen sobre esa parte lateral, sobre lo que llama técnicamente es una morena glaciar, o una serie de morenas que ha dejado justamente el glaciar. Entonces, de esa forma podemos tener precisamente, reconstruir ambientalmente cómo ha ido fluctuando el glaciar, y esa información nos lo brinda precisamente el año en que el hielo estuvo por allí, los anillos de los árboles. Y también puede ser, en este caso en particular, en el cual encontramos, justamente vemos todo ese árbol muerto, torcido, que lo empujó el glaciar, con todas esas rocas que vemos que justamente cuando el glaciar avanza, el proceso arrastra un montón de material, deposita sobre los árboles, y uno puede tener que justamente llegó justo hasta donde estaba creciendo ese árbol, y no lo sepultó completamente, lo dejó, lo inclinó. Entonces uno puede tomar justamente una torta de ese árbol, una sección transversal de ese árbol muerto, y estudiar allí el patrón de anillos, y cofechando, saber exactamente el año, porque como decía, la belleza de la dendrocronología es poder establecer exactamente el año en que se forma cada anillo. Puedo fechar en qué año justamente corresponde al anillo más externo de ese árbol que está creciendo allí, y establecer precisamente en qué año el glaciar formó esa morena, fue avanzando sobre el bosque que se encontraba en sus alrededores. Y precisar justamente reconstruir la historia de cómo ha sido la fluctuación del glaciar en función de estas técnicas. Fíjense, este es el glaciar Frías, una fotografía del año 1945, también en el mismo Cerro Tronador. Esa sería la posición del 45. En el año 2005 se había retraído enormemente, y usando justamente todas las técnicas, acá en la parte hacia la izquierda estaría el glaciar actual, y usando todas estas técnicas de anillo de árboles fuimos fechando cada una de estas morenas, y pudimos establecer entonces que la máxima expansión del hielo en los últimos 1000 años ocurrió justamente en el 1630-1640, que es la línea roja. Eso fue, y uno puede ver allí el límite entre lo que el glaciar avanzó, cómo el bosque
va colonizando lo que ya el glaciar dejó, y fechando los árboles creciendo en cada uno de estos depósitos, uno puede establecer justamente una historia de la sucesión de cómo ha sido el proceso de retracción del glaciar. Entonces, simplemente para mostrar la calidad de información que pueden proveer justamente los anillos, los árboles para estas técnicas. Aquí, por ejemplo, vamos a otro tipo de bosque, esto es noroeste argentino, allí por situaciones de lluvia se producen estos deslizamientos, estas caídas de ladera que cortan caminos, dejan a los pueblos aislados. Bueno, usando los anillos de los árboles pudimos fechar exactamente, porque uno puede fechar exactamente, en qué año ocurrieron estos deslizamientos, que es la figura que está allá abajo. Y se ve claramente que estos deslizamientos han aumentado recientemente como consecuencia del aumento de la precipitación, que es la línea que figura en la parte superior. Aumenta la precipitación, más lluvia, la montaña comienza a ser más sensible y menos resistente justamente porque aumenta su contenido de humedad y comienzan a producirse estos deslizamientos en mayor intensidad. Entonces, este tipo de eventos también lo podríamos datar. Aquí estamos mirando justamente la cicatriz que dejan las avalanchas de nieve. Si las avalanchas de nieve que se generan en la parte superior de la montaña, donde el bosque no crece, pero sí llegan, se deslizan hacia abajo, van a sepultar o van a pasar por los bosques y van a quedar árboles que tienen cicatrices como la que estamos viendo en la imagen de la izquierda, que cuando uno mira la sección transversal puede precisamente usando esta técnica cofechado establecer, por ejemplo, en qué año ocurrió. Por ejemplo, el gráfico de abajo muestra que esta avalancha que dañó ese árbol ocurrió en el año 1953. Entonces puedo crear, mostrando diferentes sectores, una historia de las avalanchas en el lugar. Simplemente darles ejemplo de las posibilidades que tiene. Y ahí, por ejemplo, es el caso de una montaña donde se acumula mucha nieve en este momento. Esta es foto de verano, esto está cubierto de nieve en verano, y podemos cada una de las manchas del bosque asociarlas a una edad determinada asociada a una avalancha en particular. Voy al último tema porque seguramente me estoy quedando sin tiempo. Es el tema de la variabilidad climática. Les dije entonces, todos los procesos geodinámicos que yo puedo emplear los hemos visto, algunos de ellos, tenemos muchísimos más, pero lo fundamental es cómo puedo datar cómo ha evolucionado el ambiente, ¿no? Como consecuencia de la variabilidad climática. Y vamos a ver ahora la variabilidad climática. Voy a mostrarles, por ejemplo, aquí la imagen de cipreses de la cordillera. Estaba bueno. De los cipreses de la cordillera que crecen justo aquí enfrente de Mendoza, en el sector chileno, y lo que ustedes pueden ver en la imagen arriba a la derecha, muestra en línea verde es cómo ha ido variando la precipitación desde el año 1900 hasta la actualidad, ahí en ese sector de Chile central, y en línea azul cómo ha sido el crecimiento de los árboles. Entonces uno puede ver claramente que cuando hay una sequía, obviamente los árboles sufren y su crecimiento es muy chiquitito. Cuando hay condiciones favorables, cuando llueve bastante, el crecimiento es mayor. Entonces existe una relación muy marcada entre el ancho del anillo y justamente la precipitación que cae en la zona. Entonces, la imagen de abajo está mostrando que empleando esa buena relación que tenemos para los últimos 100 años, como tengo árboles que pueden tener 1000 años, podemos usar esos modelos regresivos, que es fundamentalmente un método estadístico, para extender y ver cómo ha ido cambiando el clima en los últimos 1000 años. Y uno ve claramente que en los últimos 1000 años la precipitación en ese sector de la cordillera, ahí justo enfrente entre Santiago de Chile y Mendoza, ha ido variando con periodos húmedos como los que están marcados en azul y periodos secos, pero que el periodo seco actual, el que estamos viviendo, no tiene precedente justamente en los últimos 1000 años. Y claramente ahí nos está mostrando nuevamente esto que yo les comentaba al comienzo, cómo la situación humana, cómo este proceso de calentamiento global está llevando a ciertas regiones del planeta afuera de lo que es la variabilidad climática natural. Es decir, lo que ocurrió en los últimos 1000 años, desde el año 1000 al año 1900, es parte de lo que llamamos variabilidad natural, donde el hombre no estuvo afectando el crecimiento de los árboles. Pero ahora, como consecuencia del calentamiento, la menor precipitación, ha cambiado y estamos viendo situaciones que no se corresponden con lo que pasaba en el pasado. Y justamente los anillos nos están ayudando a ver ese tipo de situaciones. Si juntamos todos los anillos, las cronologías que existen para el hemisferio sur alrededor de Antártida, tenemos las que estamos viendo en América del Sur, pero les dije también que habían cronologías en Australia
y en Nueva Zelanda. Entonces uno puede a su vez ver la dendrocronología le va a permitir tener esa visión hemisférica de lo que está ocurriendo desde el punto de vista climático. Y hay un índice de circulación, que no vamos a entrar en detalle ahora, que justamente da las diferencias de crecimiento asociadas a situaciones particulares de la circulación atmosférica, que se denomina, por estar en la Antártida, el modo de circulación anular del sur o la oscilación antártica. Entonces, esa oscilación antártica se mide fundamentalmente por la diferencia de presión entre la Antártida y los continentes que están alrededor, que es la imagen de arriba de la izquierda, y el patrón es el que ustedes ven que está en la imagen de la derecha, pero no quiero confundirle. Simplemente que los árboles que crecen, el mensaje es que los árboles que crecen alrededor de la Antártida, en los continentes sudamericanos, africanos, australianos, Nueva Zelanda, toda Australasia, todo ese sector, están fuertemente influenciados por esa oscilación antártica. Entonces su crecimiento, digamos, la cantidad de humedad que tiene, la temperatura, va a depender de esa oscilación. Y lo que estamos viendo abajo era lo mismo que miramos anteriormente. En rojo, cómo ha ido cambiando esa oscilación antártica, y en celeste, cómo los árboles van siguiendo esa oscilación antártica. Y como los árboles que están creciendo alrededor de la Antártida pueden tener 1000 años, podemos en este caso justamente reconstruir cómo ha ido cambiando hemisféricamente todo este patrón de variabilidad alrededor de la Antártida, usando los anillos de los árboles. Entonces, en rojo sería lo que está marcado, y en azul, digamos, desde el año 1400, cómo ha ido variando esta oscilación antártica. Y uno ve, nuevamente, claramente los árboles están mostrando que lo que estamos viviendo es inusual, no tiene antecedentes en el pasado. Es decir, que obviamente está vuelta, así como veíamos con la precipitación en la zona central de Chile, ahora esta circulación se está yendo fuera del rango natural de variabilidad, que es consecuencia justamente de todo este proceso que está viviendo asociado a la actividad humana, a las emisiones de dióxido de carbono. Y el último ejemplo es para mostrarle que usando los anillos de los árboles, este es un hermoso ejemplar de esta queñua ahí en el altiplano, pudimos reconstruir, armar un atlas de sequía del hemisferio sur, es decir, ir tomando punto por punto, dividir Sudamérica desde los 12 grados hacia el sur, dividiendo en pequeñas celdas, y cada una de estas celdas ha sido reconstruida, cómo ha ido variando la precipitación, justamente en cada una de estas celdas, en 1725 celdas, en que se dividió América del Sur. Y entonces uno puede encontrar eventos muy particulares, como por ejemplo la sequía de las minas de plata en Potosí en los años 1800 a 1804, que son los mapas que se encuentran a la izquierda, la sequía del centro de Chile de 1863 a 1866, las inundaciones en la ciudad de Santa Fe, es decir, proveer información. Cada uno de los puntos rojos está indicando qué es lo que estábamos viendo. Los colores azules es situaciones de mucha humedad, los colores marrones, a rojizos son de sequías muy intensas. Entonces nos está mostrando cómo, usando toda esta red de cronologías que existe ahora en la actualidad, podemos crear mapas, es decir, año por año, el mapa de 1803, el mapa de 1800, de 1801, de 1802, es decir, desde el año 1400, ir creando mapas que nos permiten ver cómo ha ido variando las precipitaciones, cómo han ido variando las sequías en América del Sur. Y lo interesante es que hay una coincidencia muy grande. Este es el mapa en la derecha del año 1598, que se lo conoce justamente por una revuelta del pueblo mapuche que se siente sin recursos como consecuencia de esa sequía en Chile central. Y cuando uno mira justamente la cronología, esto que está mostrando cómo fueron los anillos de crecimiento, se ve allí con rojo, con un circulito marcado, que el año 1598 fue un año muy chiquitito, muy delgado, porque justamente hubieron precipitaciones muy bajas. Entonces uno puede entender hasta movimientos sociales en respuesta a condiciones ambientales, y eso está nuevamente grabado en el leño de los árboles y nos permiten ver, justamente, entender procesos que ocurrieron en el pasado o que incentivaron, como en este caso, movimientos de las poblaciones, protestas de las poblaciones en consecuencia de la situación ambiental que estaban viviendo. Este atlas de sequía, todos los que estamos aquí lo podemos usar. Hay una página web al final que se denomina SADA, que es el Atlas de Sequía de América del Sur.
que dice sada.cll2.cl en Chile, está depositado en la Universidad de Chile, y uno puede entrar y ver año por año, tener acceso a estos mapas, elegir sectores de Sudamérica en esa zona pintada y ver claramente cómo ha variado el clima durante los últimos 600 años en cada uno de estos sectores. Y voy a hablar con un nuevo proyecto que me parece que se acerca mucho a la iniciativa de GLOB, que, bueno, dada la preocupación que tenemos la comunidad científica con el cambio climático, y con ustedes pueden ver lo que he mostrado los niños de los árboles, que el crecimiento de los árboles está siendo forzado por estas situaciones particulares que vivimos en la actualidad. La idea es crear una red que nos permita monitorear con alta precisión cómo está variando el crecimiento de los árboles en función de la variabilidad climática. Entonces, hemos iniciado este estudio en Argentina, financiado justamente, apoyado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de Argentina. Cada uno de estos puntos rojos que ven ustedes en los mapas corresponden a sitios de monitoreo donde estamos siguiendo cada 15 minutos el crecimiento de los árboles. Son sensores que están adosados a los árboles y nos permiten medir cada 15 minutos cómo crece ese árbol o cómo no crece y cuáles son las condiciones ambientales, de tal forma que nos permite establecer una relación muy precisa entre variabilidad climática y el crecimiento de los árboles, con la idea de poder predecir qué le va a pasar a nuestros bosques justamente en el futuro como consecuencia del calentamiento global, si este proceso de calentamiento sigue, si sigue aumentando las temperaturas, si siguen los procesos de sequía. Entonces, es fundamental conocer, establecer muy bien esta relación. Y nos parece sumamente interesante, está en un principio, es para todos los bosques nativos de Argentina. Cada uno de estos puntos rojos son estaciones que vamos a colocar, ya hay algunas colocadas que son los puntos amarillos, y la idea es poder seguir avanzando, y ojalá, ya hemos hablado con colegas de Chile y de otros países, para poder extender justamente esta red, que es como un monitoreo, es como ver, así como tenemos estaciones meteorológicas que nos van revelando cómo el tiempo va fluctuando, si hace calor o no hace frío. Bueno, lo mismo queremos saber con los bosques, cómo nuestros bosques, el crecimiento de nuestros bosques está cambiando en relación al cambio climático, para poder hacer proyecciones futuras. Simplemente en la imagen derecha, abajo, está uno de estos dendrómetros, que son uno de estos aparatitos que estamos colocando en los árboles para medir, y allí lo que ven en la parte superior son el crecimiento de un año, para cómo ha ido creciendo 3 individuos de nogal, y en la parte con las líneas verdes, en la parte media, 3 individuos de cedro, y cómo ha sido el clima medido justamente por esos sensores que colocamos de temperatura y humedad del suelo, para ir viendo cuál es la relación entre crecimiento y variabilidad climática. La idea, digamos, es justamente crear una red, así como la que ustedes tienen, crear una red de monitoreo del crecimiento de los bosques, para que podamos tener una buena información para poder predecir el futuro de los bosques, poder predecir justamente el futuro de esto que nos interesa tanto, porque tiene un valor único que debemos cuidar y que debemos proteger y que debemos mantener fundamentalmente para generaciones futuras, que son los bosques en nuestro país. Muy contento que no me hayan cortado con el tiempo. Yo aquí termino, y espero haber sido lo suficientemente claro, y si hay dudas, obviamente con gusto voy a responder las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias por su Gracias, paciencia. Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas no te gracias, cortamos porque está Ricardo. muy interesante. Hacemos unas preguntas que están aquí. Realmente ha sido un placer y sumamente interesante todo. Aquí Ana Sofía Perdón, pregunta... Ana, Ricardo, si te parece dejar de compartir para que la gente pueda prender sus cámaras Sí, y claro, leemos claro. las ok. preguntas. Hay muchas preguntas Sí. en el chat, pero me imagino que también habrá gente que quiera preguntarte directamente. Yo simplemente te agradezco. Si hay algo que disfruto es escuchar que alguien hable con tanta pasión sobre un tema, así que muchas gracias, súper interesante la presentación. Tengo muchas preguntas, pero le voy a dar prioridad a todos los otros que ya pusieron sus preguntas en el chat. Los que quieran preguntar directamente pueden levantar la mano acá en sus pantallitas, así también los podemos escuchar. Sí, Ana, adelante con las preguntas. Sí. La pregunta de Ana Sofía pregunta si todas las variedades de árboles tienen anillos o alguno no los tiene. Pregunta qué pasa en el caso de las palmeras y las palmas.
Gracias por la pregunta. Sí, Sofía. Como dije, hay un alto porcentaje de árboles que tienen anillos de crecimiento y esos anillos de crecimiento, además, lo interesante es que tengan carácter anual. A ver, volvamos a algunas de las imágenes que presenté. No, yo les dije que por la experiencia que tenían justamente en América del Norte, las primeras cronologías se hicieron en las zonas templadas y frías de la Patagonia, donde existe una estacionalidad climática, un invierno y un verano muy marcado. Entonces allí los anillos de crecimiento se forman claramente porque existe un periodo de crecimiento, un periodo de dormancia que se denomina del crecimiento. Los árboles crecen al verano y luego duermen en el invierno y eso ayuda a la formación de anillos de bandas muy bien demarcadas. A medida que vamos a las zonas tropicales y la temperatura comienza a ser más uniforme durante el año, es mucho más difícil poder ver esos anillos de crecimiento. Sin embargo, allí existen, por ejemplo, otros ciclos, como puede ser el ciclo de la precipitación. Hay muchos sectores en América del Sur que tienen una precipitación fundamentalmente monsónica, es decir, hay un periodo de altas precipitaciones y un periodo de sequía. Bueno, los árboles reaccionan justamente a ese periodo de alta precipitación y baja precipitación, también formando anillos de crecimiento. Es decir, la mayoría de las especies forman anillos de crecimiento. Y hay que el ojo entrenarlo, fundamentalmente, no tanto para las coníferas que vimos que son las que forman anillos muy claritos, pero sí para las latifoliadas y más cuando nos adentramos en la zona tropical, donde allí la condición climática, la condición para el crecimiento, no hay un invierno, entonces el árbol puede crecer durante todo el año. Entonces allí es más difícil ver los anillos. Pero haciéndose al ojo, como decimos, uno puede ir leyendo estas bandas y estos anillos de crecimiento. Las palmeras, en particular, las palmeras tienen una estructura muy distinta, no responde justamente a la estructura del leño, no se forma, no crecen como los árboles. Es decir, ustedes habrán visto que en algún momento si yo hago un anillado de un árbol, una forma de matar un árbol, lamentablemente, es hacer un anillado, cortar toda la corteza alrededor del árbol. Si yo corto toda la corteza 5 centímetros alrededor del árbol, no voy a dejar pasar justamente de comunicación del agua desde el suelo, de las sustancias que se elaboran hacia las raíces y el árbol va a morir. Eso no ocurre en las palmeras. En la palmera todo el tronco está vivo, todo mantiene vivo y no hay formación de anillos de crecimiento por una estructura diferente que no es la estructura de un leño particular. Si uno corta y ve la estructura de una palmera, es mucho más fibrosa, con una estructura distinta. Corresponde, no viene a ser una dicotiledonia, es una monocotiledonia con estructuras muy diferentes. Se parece más a una planta de maíz que a un leño de un árbol, el caso de las palmeras. Y por lo tanto la estructura es diferente. Entonces, en los árboles, con buen esfuerzo, digamos que el 90% de los árboles, 95% de los árboles, van a haber algunas excepciones, pero podemos contar los anillos. Pero en el caso de las palmeras, no es posible, el caso de las palmeras y en el caso de las cactáceas, no es posible hasta el momento, no existe alguna técnica para poder precisar exactamente la edad de cada uno de estos individuos. No sé si quedó claro, espero que haya quedado claro. Gracias, Ricardo. Preguntan también por la red de sensores, que por qué no hay en el sur de Santa Fe sensores, o es que, bueno, era una primera etapa y se ponen después. No, o sea, a nosotros nos encantaría tener en todo el país la historia que ustedes saben mejor que yo, porque de cada uno de la región donde viene, la zona del sur de la provincia de Santa Fe ha sufrido un proceso de deforestación bestial, es decir, toda la zona productiva argentina de Santa Fe en ese sector proviene justamente de zonas que en algún momento en el pasado tuvieron bosque, o son sectores como La Pampa, donde fueron dominados históricamente por vegetación que no es leñosa, es decir, por pastizales. Entonces allí no podemos poner estaciones. Pero, bueno, justamente la idea es esta zona tratar de cubrir todos los bosques nativos que nos están quedando, es decir, consideramos que no tenemos que seguir destruyendo o reducir al máximo la destrucción de nuestros bosques nativos y creemos que contar con una red va a ser justamente una forma de poder validar, de poder mostrar qué es lo que está ocurriendo con nuestros bosques y de ayudar a la conservación de los mismos.
Sí, lamentablemente toda la zona de la Pampa Argentina, toda la zona de la estepa patagónica, es decir, en la zona de la cordillera sí, porque allá hay bosque, pero en la zona de la estepa no tenemos bosque. Hay algunos pequeños arbustitos, pero no hay bosque. Con arbustos también se puede trabajar y posiblemente en el futuro se pueda incorporar, pero ahora es fundamentalmente tener una idea del crecimiento de los bosques, de aquellos bosques que están siendo utilizados, justamente de maderas que se están extrayendo para poder de alguna forma ayudar a la conservación y a la protección justamente de estos bosques nativos. Pero la idea sería poder extenderlo a cuantos bosques existan, y bueno, aquí justamente nace esta invitación a colaborar, es decir, a cómo la ciencia, en este caso, vean que es una situación muy especial donde necesitamos el apoyo ciudadano, el apoyo de instituciones, porque estos aparatos que yo les mostraba para nosotros, es decir, para un país con una economía complicada como la que tiene Argentina en este momento, donde la relación al precio del dólar, que es lo que tenemos que comprar estos aparatos, hace que para nosotros sea muy caro, no podemos arriesgar colocar estos aparatos en lugares donde va a haber vandalismo, donde va a ser, es decir, ponerlo en el parque de una ciudad donde los colocamos hoy y mañana todo desaparece. Entonces tenemos que buscar lugares muy protegidos, necesitamos de ayuda de gente, ya sea de instituciones, de reservas provinciales, de reservas nacionales, de parques nacionales, de propiedades privadas, donde esos equipos nos pueden asegurar que esos equipos van a estar protegidos. Entonces, aquel que tenga interés, yo le puedo enviar justamente cuál es la lista de sitios que en este momento, 50 sitios que comienza el proyecto, porque también hay una limitación económica. Nos encantaría tener sensores en todo el país y en todos los bosques, pero también eso requiere una financiación con la que no contamos. Pero si hay alguien interesado, yo estaría muy feliz de recibir información sobre algunos parches de bosque que cumplan estas condiciones, que tengamos seguridad justamente para colocar equipo y que la gente participe, porque a nosotros nos interesa saber, el aparato va a estar midiendo el crecimiento radial, cuánto crece en diámetro el árbol cada 15 minutos, pero sería súper bueno complementarlo con la fenología, es decir, empezó a crecer cuando brota el árbol, empezó y paró el crecimiento cuando, en qué momento ocurre el crecimiento más importante, el ritmo de crecimiento está asociado con lo que vemos externamente fenológicamente, si cuando brota o no. Bueno, todas esas son preguntas en las cuales la gente puede participar y sería buenísimo, digamos, contar con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Ricardo, dentro del programa GLOBE hacemos fenología también, por lo tanto se podría complementar. Si quieres nos puedes enviar el listado de dónde están esos árboles, dónde están los sensores, como para saber y poder combinar después dentro del programa. Sé que están todos con muchas ganas de seguir preguntando, pero quedan un montón de cosas en el webinar también para anunciar. Pueden dejarnos también el resto de preguntas y hacemos una o dos más bueno, a ver, María Fernanda que levantó la mano. Y después anótenlas por favor en el chat y que se las vamos a mandar a Ricardo para responderlas. Una pregunta es, yo fui al Escorial de Lava de el Achen Nichen. Si de ahí tienen algún estudio de los coigües que se veían, digamos, afectados por la corrida de la lava del Escorial. Eso por un lado. Y lo otro, hay un meteorólogo que se llama Sierra, que él dice que hay periodos de 100 años, que duran 100 años, periodos de sequía y periodos de más lluvias. Él hace meteorología especialmente para la parte de productores agropecuarios. Bueno, yo soy, aparte de docente, productor agropecuario, y él dice que en este momento estamos cursando un periodo de sequía. Quería ver si a través, digamos, de lo que ustedes hacen, o sea, esa información sería correcta, porque bueno, él no tiene forma de verificar, salvo los últimos 50 o 60 años que se dedica a eso. Yo vi ahí un gráfico que tenés que coincidía que había 100 años donde los árboles crecían más, 100 menos. Vi, salvo, como vos decís, el último periodo, donde se ven 300 años que el crecimiento es diferente. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos por la primera parte de la pregunta de la lava, la corrida de lava. Me diste un nombre,
creo que nosotros hemos El estado volcán trabajando ahí. Achen Niyen, que queda cerca del lago Currué. Claro, es entrando por el lado Currué, sí. Bueno, ahí hemos estado trabajando y la idea es poder datar justamente de lo que hablamos en la parte inicial, poder datar justamente cuándo ocurrió esa erupción volcánica, cuándo se formó ese escorial, usando justamente los anillos de los árboles, los bosques que estaban en las laderas del valle por el cual pasó justamente esa corrida de lava y que termina en el lago Huachulavque. Hemos estado trabajando y inclusive cuando esa colada de lava avanzó hacia el lago, indicó ríos que venían bajaban desde las laderas del valle y gran parte del bosque quedó sepultado bajo el agua. Entonces hemos tomado muestras de esos árboles muertos para poder, usando la dendrocronología, poder datar precisamente en qué año ocurrió el evento. En eso estamos trabajando. Y nos parece obviamente un ejemplo muy lindo si podemos datar y dar precisamente en qué año ocurrió ese evento. En relación a la segunda parte de la pregunta, es decir, acabamos de vivir una sequía muy grande en la zona pampeana argentina, una de las sequías más extremas que hemos vivido. El país ha, no sé cuántos millones de dólares, la economía argentina ha caído como consecuencia de esta sequía. Y esta sequía se inició, tiene 2 años de duración, no tiene 100 años de duración. Entonces, hay procesos que tienen, porque justamente veníamos de una situación de precipitaciones muy abundantes, de sectores que tuvieron muy inundados en la zona de las Pampas durante muchos años, inclusive mayor que lo normal, mayor de lo que existía anteriormente. Bueno, justo se ha dado una situación muy particular que está asociada a la ocurrencia que fue esta sequía muy extraordinaria que vivimos en los últimos 2 años, que fue asociada a un evento La Niña. En este momento estamos viviendo un evento El Niño y la situación se ha revertido totalmente. Ha comenzado a llover en forma bastante abundante en el sector de por lo menos la provincia de Buenos Aires. Es decir, la variabilidad climática tiene distintas escalas temporales que van de año a año, de meses a meses, y puede ser de décadas a décadas, pero, por ejemplo, hay que mirarlo, y sí hay periodos largos, periodos de 30, 40, 50 años con condiciones más secas, 30 o 40 años con condiciones más frías, como ocurrieron en el pasado. ¿Se acuerdan cuando veíamos la imagen del glaciar, de los glaciares de Tronador que habían avanzado sobre el bosque? Bueno, eso ocurrió en un periodo que se llama la Pequeña de Hielo, que ocurrió entre 1500 y 1660, datado fundamentalmente usando anillos de árboles. Sí hay periodos extensos donde el clima fue diferente, y eso es justamente lo que nos resulta interesante poder reconstruir, porque justamente esa información es la que tiene que validar los modelos climáticos que vamos a usar para predecir el clima del futuro. Si los modelos climáticos no pueden reproducir cómo fue el clima del pasado, no podemos tener confianza para que predigan el clima del futuro. Entonces es importante tener esa información y ver que los modelos que estamos utilizando, los que nos van a predecir el clima del futuro, sí cumplen, digamos, en reproducir las situaciones climáticas del pasado, para poder tener confianza y aumentar nuestro grado de certidumbre en relación a cómo va a ser el clima del futuro. Pero sí, María Fernanda, el clima tiene distintas escalas temporales de variabilidad. Y a Sierra, que lo conozco personalmente, sí, entiendo, hay situaciones de sequía, hubieron periodos muy secos en La Pampa, por ejemplo, en las décadas del 30 al 60, y luego se comienza un periodo bastante húmedo, pero en el largo plazo, que a veces es interrumpido por estas situaciones particulares de eventos extremos como el que hemos vivido durante los últimos 2 años, ¿no? La otra, Ricardo, decirte que perdón. yo tengo bastante bosque nativo acá en el campo, que cualquier cosa, bueno, las chicas te pueden pasar si necesitas, estoy en la zona de Victoria, Entre Ríos. Ah, muy bien. Si necesitas algún árbol, o sea, acá hay muchos talas, espinillos, Excelente, puentes excelente. conmigo. Bueno, excelente, te agradezco enormemente. Justamente uno de los nodos de este grupo, hay 4 nodos, uno está en el NEA y está parte de gente de la universidad y gente del INTA de Entre Ríos, están coordinando y estábamos discutiendo hoy justamente el establecimiento de algunas de las estaciones
en bosques de ñanduay y de algarrobo negro y de acacia también. Así que bueno, yo si puedo tener la información, si me podés escribir algún mensaje a mi correo, yo paso esa información a la gente y nos ponemos en contacto. Yo les agradecería enormemente. Justamente tener la seguridad, como les dije, de poder colocar una estación en un lugar que va a estar protegido, que no va a romper. Justamente todos los aparatos que se coloquen para nosotros es sumamente valioso, ¿no? Y sería súper bueno para la gente como ustedes que tienen interés en los bosques, ¿no? Ayudarnos a tener esta información que es tan valiosa para poder saber qué va a ocurrir con nuestros bosques en el futuro, ¿no? Muchas gracias, María Fernanda. No, gracias a vos. Alejandro Agüero también ofrece para La Rioja. Hay muchas preguntas, pero no vamos a llegar a todo. No sé, Mariana. Sí, Ricardo, te quería agradecer. Realmente creo que todos nos podríamos quedar unas horas más intercambiando preguntas, ideas y demás, pero bueno, lamentablemente estamos cortos de tiempo. Te propongo que nos envíes los lugares donde necesitan poner estos sensores en Argentina para ver si te podemos hacer algún contacto de la gente que está participando en la campaña. Y lo que les propongo a los que les quedaron preguntas pendientes, si las escriben en el chat, y nosotros se las hacemos llegar a Ricardo, y con tiempo y paciencia, Ricardo, si es posible, nos las podés responder. De acuerdo. Y viendo el interés que despierta este tema, seguramente te volveremos a invitar en alguna otra oportunidad para seguir escuchándote y aprendiendo de toda tu experiencia y tu conocimiento. No, bueno, al contrario, un gusto para mí en todo lo que pueda colaborar. Me encanta la iniciativa que ustedes tienen. Me parece un programa excelente y obviamente los felicito a todos por el compromiso y por estar participando justamente en algo que es tan importante, tan vital para nuestro planeta. Los árboles, los bosques, digamos, protegen casi el 90% de la biodiversidad del planeta y son la principal fuente, el primer sumidero de carbono del planeta. Entonces, bueno, esto es clave y fundamental en este proceso de desequilibrio que hemos generado los seres humanos, y los árboles aparecen como el elemento más adecuado desde el punto de vista digamos, no tecnológico, digamos, sino como algo de volver a darle a la Tierra esa cobertura que tuvo y que nos puede ayudar justamente a mantener nuestro sistema saludable y la vida de todos nosotros sobre el planeta. Entonces, toda iniciativa como la que ustedes están llevando de proteger, de cuidar los árboles, es súper valorada y me pone muy contento de saber justamente del programa que ustedes están llevando adelante. Así bueno, que el agradecido soy yo. Sin duda vamos a seguir en contacto y seguramente encontraremos muchas sinergias para trabajar juntos. Ahora sí le damos la palabra a Clau, que va a hablar sobre otros temas específicos de la campaña. Ricardo, por supuesto estás invitado a quedarte, y si no te despedimos, me imagino que tendrás otras cosas que hacer tal vez. Así que gracias otra vez y seguramente estaremos en contacto y te veremos pronto en algún otro webinar. Bueno, Mariana, muchas gracias por la invitación. Si es real, tengo la patrona esperándome para ir al supermercado, algo muy vital. Así que claro, yo los voy a dejar y agradezco nuevamente la invitación. Que tengan una tarde muy productiva. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a el anuncio de las personas que presentaron los proyectos para acceder al incentivo y presentar este trabajo que han hecho en la reunión regional en Panamá. Solo para recordarles cuáles fueron las condiciones necesarias para participar de este incentivo. El primero, que sean maestros GLOB, que se hayan inscrito para ser parte de la campaña, que tengan al menos 100 datos de árboles medidos, que hayan participado en al menos 3 de los webinars que hemos organizado. Y teniendo en cuenta estos requisitos previos, es importante recordar que hay 6 cupos para docentes, cada uno con un estudiante para ser parte del evento, y que si los maestros seleccionados, después de haber presentado sus proyectos, desean llevar un estudiante adicional, lo pueden hacer, siempre y cuando este estudiante vaya con los gastos pagados por la propia institución educativa. La edad mínima para que los estudiantes puedan ser parte de esta experiencia es de 11 años y la edad máxima de 18 años.
Solo para recordar los criterios de evaluación a la hora de ver sus proyectos y agradecerles a todos los que presentaron sus proyectos a este incentivo o a esta convocatoria. Para nosotros ha sido muy importante evaluar el grado de avance del proyecto que están realizando. Recordemos que la idea es que puedan presentar los resultados en la reunión de Panamá. Entonces, recuerden que el máximo puntaje lo han tenido aquellos que han presentado un proyecto casi terminado, con al menos el 90% de su contenido ya estructurado en el formato que enviaron. También muy importante para nosotros ha sido la pregunta de investigación, porque es la pregunta que conduce todo el proceso, y en ese sentido se ha calificado que la pregunta sea del interés de los estudiantes, sea accesible, esté claramente redactada, que sea relevante para el área donde están trabajando y que sea una pregunta original. También hemos considerado el número de tablas y gráficos con las que han podido resumir la información de todos los datos que han podido recoger en campo, que los protocolos GLOB que han mencionado en su trabajo de investigación no solo hayan sido mencionados, sino que además hayan descrito brevemente cómo es que han utilizado estos protocolos en la colecta de sus datos. También se ha considerado sumamente valioso que hayan mencionado en su reporte de investigación la contribución de algún experto local que haya podido apoyarlos durante el desarrollo del trabajo. El número de mediciones de árboles también ha tenido un puntaje, teniendo el máximo puntaje aquellos proyectos que han incluido más de 50 mediciones de árboles. Asimismo, que hayan mostrado evidencia de que los datos que han recogido en sus escuelas hayan sido subidos a la página web de GLOB y que hayan presentado las referencias bibliográficas respectivas. Queremos agradecer a Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador que han presentado sus proyectos de investigación. Pueden ver el número aquí: 4 proyectos de Argentina, 2 proyectos de Uruguay, 2 proyectos de Colombia, 2 proyectos de Brasil, 1 proyecto de Perú y 1 proyecto de Ecuador. Son todas las personas y todos los colegios que nos han enviado proyectos. Agradecemos a cada uno de los maestros nuevamente el interés, el trabajo que han hecho, sumamente valioso, sus ideas, sus preguntas de investigación. Y ahora pasamos a anunciar a los ganadores y para eso los dejamos con Mariana. Mariana, por favor. Tú me avisas cuándo. Sí. Me sumo a Claudia que les agradeció a todos los que participaron y ahí bueno ya se filtró la primera. Los vamos a anunciar por orden de los puntajes que obtuvieron en todos estos requisitos y calificaciones que evaluaron las chicas. La que obtuvo más puntos es María Fernanda Kilmanovich de Entre Ríos, de Victoria. Gracias María Fernanda por tu trabajo, por tu compromiso durante toda la campaña. Así que bien merecido el premio. El siguiente, Clau. El siguiente es otro profe de Argentina, Emiliano Binocur, con su estudiante Juan Manuel Hernández. También les vuelvo a decir que esto es por puntaje, así que también gracias Emiliano por la presencia, la participación, el compromiso desde el inicio de la campaña. La siguiente es otra profe de Argentina, María Inés Amato del Colegio San Lluc, con su estudiante María Pilar Bartrons, perdón, no veía bien. Gracias a María Inés también por su participación y su compromiso. Ahora pasamos a Colombia, a Juan Felipe Restrepo, con su alumno Diego Andrés Luna. Ellos son de Cartagena, y gracias Juan Felipe también por tu participación en la campaña. Y el siguiente, María Marta Gutiérrez, junto a Felipe Sáenz de Argentina también, son los quintos, y falta el último, pero no menos importante, Juan Manuel Martínez, junto con Bruno Acevedo de Uruguay. Estos son los 6 profesores con los alumnos que van a participar de la reunión regional de GLOB en Panamá. Los felicito a todos, les agradezco infinitamente su compromiso, su participación durante toda la campaña, y también les agradezco a los otros 6 que presentaron sus trabajos. Les pido que no se desalienten, que sigan
trabajando, que sigan buscando datos, que terminen de darle forma a sus proyectos y que ojalá los puedan presentar en el Simposio Virtual de Ciencias del año que viene. Les vuelvo a insistir que tanto Claudia, Andrea como Ana los pueden ayudar a pulir sus trabajos, a terminar de darle forma, a lo que necesiten, siempre las pueden contactar para pedirles ayuda. Así que muchas gracias a todos los 12 participantes y felicitaciones a los 6 ganadores. Y ahora creo que pasamos a los anuncios, o Clau o Andre, no sé quién le toca hablar ahora. Sí, pasá por arriba de los datos porque ya estamos muy atrasados en el día de hoy con el webinar. Pasarlo nomás, Mariana, son algunos datos de la campaña hasta el día de hoy. Solamente hacerles algunos recordatorios correspondientes a este mes, a septiembre. Recuerden que aún continuamos en el periodo de observación intensiva, que comenzó el 1 de agosto, va a terminar el 30 de septiembre, no es el último, va a haber otro breve en noviembre, pero recuerden que todavía pueden seguir tomando datos. Con respecto a lo que ha dicho Mariana, felicitaciones a todos nuevamente, es un placer haberlos leído, a todos, a los 12 que se presentaron, y bueno, decirles que vamos a tener una reunión de planificación con los seleccionados para asistir a la reunión regional en Panamá. Va a ser el día martes 19 a las 18 horas. También queremos decirles que seguramente estaremos haciendo una reunión con los otros 6 docentes que queremos ayudarlos a terminar de redondear sus proyectos, que para también los puedan presentar al Simposio Virtual de Ciencias. No desanimamos a nadie, al contrario, queremos que todos continúen, y aquellos que aún no han empezado también están a tiempo de hacerlo, porque el periodo de presentación, ya saben, es entre enero y febrero al Simposio Virtual. Por otro lado, decirles que los que recibieron los incentivos para hacer las salidas de campo tienen hasta el 1 de noviembre para rendir los fondos. Eso será con la oficina regional directamente. Y por otro lado, recordarles también que puedan llenar el Padlet que les compartió Claudia Caro en los webinars. Allí está el link ahí abajo con los listados de especies por país que van completando en sus estudios. Para nosotros es muy importante, aunque crean que no, es muy importante porque es parte de nuestros resultados como campaña, y necesitamos tener como una variedad a través de los países de Latinoamérica y también de Caribe, para ver esa variedad, esa riqueza de especies a nivel de toda la región. Y por aquí voy cerrando yo. Mariana. Bueno, les queremos avisar también, como último aviso, durante el año pasado la oficina regional convocó a 5 expertos de la región para integrar el Comité Académico Pedagógico de GLOB. Los integrantes fueron, ya las conocen, a Ana, a Andrea y a Claudia, y también estuvo Carlos Acuña, que es el coordinador de Colombia, y Raúl Pérez Orellana de Chile. Entre ellos 5 estuvimos trabajando todo el año para desarrollar nuevas actividades de aprendizaje GLOB enfocadas en nuestra región, en los datos de nuestra región, en las estaciones climáticas de nuestra región, y el resultado son estos 4 ebooks que ya están cargados en la página web de GLOB.LAC, donde van a encontrar en cada esfera, tanto en español como en inglés, un total de 20 actividades. 12 de ellas son actividades específicas de aprendizaje, hay 4 de
remote sensing, de imágenes satelitales, y 4 de alfabetización con datos. Y a su vez, cada actividad está vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible, que es un tema que todos tratan en sus clases, y es una buena manera de vincular GLOB con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que los invito a descargarlos, a usarlos en sus clases con sus estudiantes, y por supuesto a contactarnos por cualquier duda que tengan. Y bueno, eso es todo por hoy. Me dio pena no haber tenido tiempo suficiente para seguir haciéndole preguntas a Ricardo, pero no nos queríamos extender tampoco con el horario, sobre todo acá en Argentina. En Uruguay ya es tarde, así que los invito a enviarnos las preguntas que les hayan quedado pendientes, que nosotros se las vamos a remitir a Ricardo, y apenas tengamos las respuestas las compartimos con todos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario breve, alguna consulta, algo. Todos aquellos que estaban interesados en poner los sensores y demás, que quieran hacer contacto con Ricardo, nos pueden escribir también. Y le dejamos en el chat el link al Atlas de Sequía, el link a las publicaciones de Ricardo, y el último link que les pasé es a las actividades de aprendizaje, que bueno, cópienlos, así los pueden descargar. Bueno, y recuerden que sigue el IOP, el segundo IOP de la campaña, hasta el 30 de septiembre, así que recuerden seguir tomando datos, cargándolos tanto a través de la aplicación como en la página web de GLOB, no solo para ustedes, sino para que los puedan usar cualquiera de los participantes de la campaña también. Bueno, veo que ya están todos medio exhaustos, nadie pregunta nada. Así que vamos terminando entonces. Felicitaciones Saludos desde otra vez Cartagena. a los ganadores, Juan Felipe. Saludos, felicitaciones a los ganadores. Y por favor, los demás no se desanimen. Esto es solo el comienzo de esta campaña. El año que viene vamos a seguir y ojalá podamos seguir por muchos años más. Así que siempre va a haber oportunidades para acceder a este tipo de incentivos que ofrece la oficina regional. Sí, y Bueno. Darío, Darwin nos pidió una retroalimentación para todas las personas que presentaron los proyectos. Vamos a hacer la retroalimentación, va a ser importante sin duda. Gracias, Sí, Darwin. eso se va a hacer, Darwin, eso Se va a hacer una de reunión manera con todos, individual sí. con cada profesor para ayudarlos a pulir sus trabajos y que los puedan presentar al Simposio Virtual de Ciencias. Y a los 6 ganadores los esperamos el martes que viene a las 6 de la tarde. De todas maneras, mañana van a recibir un mail con la información, el link y todo para conectarse. Y cualquier cosa, todos tienen nuestros correos y nuestros teléfonos, así que cualquier cosa nos contactan ustedes a nosotros, y si no, nos vemos el martes que viene. Bueno. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias a todos. Chao, Chao. gracias. Chao.